Gracias. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión y, señor secretario, la cuenta. Sí, señor presidente, señora y señores senadores. La cuenta del día de hoy tiene un oficio, el oficio 52-SEC-21 de 22 de enero del año en curso, mediante el cual el señor secretario general del Senado comunica que los comités parlamentarios acordaron solicitar a la Secretaría de esta comisión, en conjunto con la Secretaría de la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos relacionados con la mujer y la igualdad de género, determinar las disposiciones del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que deben ser conocidas por esta Comisión de Constitución en el ámbito de su competencia. Asimismo, se indica que los comités fijaron un plazo de 2 semanas para que recibida en dicha instancia el proyecto, lo estudie y emita su informe sobre estas normas individualizadas. Ese proyecto no ha llegado todavía a la comisión, y apenas llegue esta secretaría se va a coordinar con la mencionada otra secretaría para estudiar la propuesta que haríamos a esta comisión de qué preceptos de ese proyecto debieran ser examinados desde la perspectiva constitucional. Digámoslo así, parecido en parte al trámite que se está haciendo en Código de Agua, presidente, senadores. Perfecto. Colegas, si le parece, esperemos que la Secretaría pueda hacer ese trabajo y sobre esa base poder pronunciarnos. Si les parece, si no hay preguntas, entremos a la orden del día, lo que nos tiene convocado, saludar ahí al ministro de Justicia y a su equipo. Un pequeño... buenos días, Hernán. Un tema de procedimiento, ya que estamos todos acá. Durante el fin de semana y hoy día hay reunión de régimen también, se han establecido sesiones los días martes y miércoles en la mañana y tarde. Tenemos ahí un pequeño inconveniente que yo pediría que luego de la sesión nos pudiéramos coordinar, porque eso afecta el ritmo de avance de este proyecto y otros. Nosotros, principalmente en la Comisión de Constitución, tenemos prácticamente 3, 4 días de funcionamiento. Entonces, para no extender la discusión particularmente en el inicio de este proyecto, que podamos vía telefónica, ministro, también usted con el Ejecutivo y con lo que se puede hacer presente, yo creo que es un error el tener doble sesión de sala, porque eso va a afectar el funcionamiento de estas comisiones. Nosotros tenemos varias sesiones, tenemos urgencias solicitadas por el Ejecutivo y compromisos con la tramitación de distintos proyectos. Entonces, hago esa presentación porque revisen sus agendas. Se ha establecido día martes y miércoles, sesión mañana y tarde, sesión el jueves también, lo cual afecta los horarios de funcionamiento de la comisión. Sin más, entremos a la orden del día y poder hacer la discusión con la Secretaría, actualizarnos en el artículo que habíamos quedado pendiente y seguir despachando este proyecto. Bien, presidente, la tabla del día de hoy está convocada para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional para el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Concurren a esta sesión el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, la subsecretaria de Justicia subrogante, señora Mónica Naranjo, el jefe de la división judicial, señor Héctor Meri, la abogada de la división jurídica, señora Daniela González. El Ministerio Público asiste el abogado asesor de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, ULDECO, señor Andrés Salazar Cádiz, y el asesor de la Unidad de Asesoría Jurídica, señor Hernán Libedinsky. Por la Defensoría Penal Pública asiste el subjefe de estudio de la región metropolitana, señor Eduardo Camus. De la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, la magistrada señora María Soledad Piñeiro. Del Colegio de Mediadores de Chile, AG, la presidenta señora Varinia Penco. El coordinador académico, señor Felipe Viveros. Los abogados, señor Cristian Maturana y el señor Hugo Boto. Eso respecto del objeto de esta sesión y los invitados. Voy a poner a continuación el texto comparado con el cual vamos a trabajar, presidente.
Señor presidente, señoras y señores senadores, había quedado pendiente el estudio de la disposición del artículo 471 respecto de la fórmula de prestar juramento a los auxiliares de la Administración de Justicia. El examen de esta disposición dio lugar a un análisis más amplio de lo que dispone exclusivamente este precepto y se estimó necesario considerar la modificación de otros artículos del Código Orgánico de Tribunales y también del Código de Procedimiento Civil, entre los cuales se mencionaron el artículo 304 y 522 del Código Orgánico de Tribunales y el 62 del Código de Procedimiento Civil. Respecto de esta materia, el Ejecutivo ha hecho llegar una propuesta a la Secretaría que voy a poner a disposición de su señoría y que dice relación con este trámite de prestar juramento. La idea era simplificar este juramento y además incluir la posibilidad que las personas pudieran prometer bajo fórmulas ajustadas a la normativa general en esta materia. Un minuto, señor presidente. Van a ver el texto ahora que ha mandado el Ejecutivo. Se está mostrando en pantalla el texto que propone el Ejecutivo. Son enmiendas al Código Orgánico de Tribunales, una enmienda al artículo 300, el 301, el 303, el 304 y además el Ejecutivo propone incorporar un artículo nuevo al proyecto para hacer extensiva la forma de juramento, no solo permita jurar, sino que también prometer a otras disposiciones contenidas en otros códigos, como el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, según se verá. Señor presidente, si le parece, podemos partir por haciendo el análisis de esta. Le podría yo dar lectura y después podría haber una explicación del Ejecutivo respecto de estas enmiendas, si le parece. De todas maneras, adelante. Ya. Voy a partir por el artículo 304 del Código Orgánico de Tribunales porque aquí está contenida la fórmula que propone esencialmente el gobierno. Dice así: todo juez, estoy leyendo el artículo 304, prestará juramento o promesa presencialmente o vía remota por videoconferencia al tenor de la fórmula siguiente. Aquí el gobierno propone la siguiente fórmula: juráis o prometéis que en ejercicio de vuestro ministerio guardaréis la Constitución y las leyes de la República. Y termina diciendo: el interrogado responderá sí juro o sí prometo. En este punto la Secretaría les propone también que consideren, si lo estiman oportuno, una forma de juramento un poco distinto, que diría así, la Secretaría les propone: juráis o prometéis cumplir en el ejercicio de vuestro cargo con lo que establece la Constitución política y las leyes de la República. Ese es el artículo central del juramento. Y después, el artículo 300 diría lo siguiente: los miembros de la Corte Suprema prestarán su juramento o promesa presencialmente o vía remota por videoconferencia ante el presidente del mismo tribunal. Los de las Cortes de Apelaciones ante el presidente del respectivo tribunal. Ante el mismo funcionario lo prestarán también los jueces de letra. Artículo 301. Los jueces podrán prestar su juramento o promesa presencialmente o vía remota por videoconferencia ante otras autoridades gubernativas o judiciales que las indicaban en el artículo anterior, siempre que el presidente de la República, por consideración de economía o conveniencia para la prontitud de la administración de justicia, así lo ordenara.
En tal caso, la autoridad que haya recibido juramento o promesa dará lo más pronto posible el respectivo aviso a la que, según dicho artículo, habría correspondido intervenir en la diligencia remitiendo lo obrado para los fines del artículo 805. El 303 tampoco serán obligados a prestar juramento o promesa los fiscales judiciales que, con arreglo a lo establecido en el presente código, fueren llamados a integrar accidentalmente una Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. Los abogados llamados a integrar una Corte de Apelaciones solo podrán prestar juramento o promesa la primera vez que entren a desempeñar el juramento o promesa prestado en un tribunal no se tomará en cuenta en otro para el efecto de este artículo. El juramento o promesa, dispuesto en los incisos anteriores, podrá realizarse de manera presencial o vía remota por videoconferencia. El 304 ya le dimos lectura y termina la propuesta del Ejecutivo con la idea de incorporar un artículo nuevo a este proyecto de ley que establezca lo siguiente. Cada vez que el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Tribunales o en leyes especiales se haga referencia al juramento que debe prestar una persona, se entenderá incluida la posibilidad de prestar promesa. Eso respecto de la propuesta del Ejecutivo con una pequeña variante que propone en el 304 la Secretaría de la Comisión. Es cuanto puedo informar la Secretaría. Gracias. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, adelante, ministro. Gracias, ministro. Aprovecho de saludarlo a usted y a senadoras y senadores que integran la comisión, a nuestros invitados, a la ministra Piñeiro, Cristian Maturana, Félix Rivero. Hay varios invitados, a todos los saludos por si se me escapa alguno. Presidente, la discusión que estamos teniendo surge a raíz de la propuesta que hace el proyecto del Ejecutivo, en el sentido de que los auxiliares de la Administración de Justicia hagan su juramento o promesa con la posibilidad de hacerlo por videoconferencia, es decir, vía remota. El origen está en la modificación del 471, específicamente, que es lo que contiene el proyecto. En la discusión que hubo en la sesión anterior, se pensó extenderlo a otras autoridades que pudieran estar en la misma situación, no solamente los auxiliares de la Administración de Justicia, sino que también los miembros de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, etc. Y lo que hemos hecho nosotros es traer indicaciones que permiten modificar distintos artículos del Código Orgánico que tomen ese aspecto específico con una norma genérica que establezca que toda vez que algún código civil, procedimiento civil, orgánico de tribunales o alguna ley especial se refiere al juramento que debe dar una autoridad, se entienda que es juramento o promesa, como una manera de resolver el tema. Entiendo, porque yo no estaba presente, que se le pidió al Ministerio poder estudiar todos los lugares, todas las indicaciones, todos los artículos en donde alguna disposición legal estableciera el juramento, para incorporar en todas ellas esta idea de que no solamente se jure, ¿no?, sino que se incorpore la alternativa de la promesa. La verdad es que eso se ha hecho un estudio preliminar y hay una cantidad importante de artículos que lo contienen. Sin embargo, en la medida que empezamos a resolver el tema de juramento promesa en todas las disposiciones, podemos primero quedarnos cortos y dejar algunas afuera porque no hemos hecho ni hemos tenido el tiempo de hacer una revisión exhaustiva. Pero además nos vamos alejando del sentido del proyecto. El proyecto lo que buscó aquí es que este juramento o promesa, porque había que incorporarla, se pudiera hacer vía remota, que eso es lo que realmente nos urge en esta disposición. Y para evitar los problemas que se suscitaron en la discusión, con toda razón, todavía mantenemos el juramento y no abrimos la promesa, en fin, etcétera, etcétera, se pone este artículo 9 del proyecto que permite resolver en forma más elegante, podría decir, sin entrar a intervenir cada una de las disposiciones donde se habla de juramento y no se abre la opción de la promesa. Por lo tanto, tanto para no cometer errores de dejar algunas disposiciones afuera, como para centrarnos en el objetivo
central de esta iniciativa, que es agilizar, facilitar, darle rapidez a los juicios, permitiendo que el juramento promesa se haga por vía remota o por videoconferencia, es que sugerimos que se aprueben estas indicaciones que nos abarcan a la mayor cantidad de autoridades posibles, centrales, abriéndoles ahí la posibilidad de que la promesa o el juramento se hagan vía remota, por videoconferencia, y con una norma general que evita entrar en el análisis específico de cada una de las otras normas. En una posterior revisión, a través de la reforma de la justicia civil, podemos retomar este tema y hacerlo más exhaustivo para que efectivamente podamos nosotros incorporar esta voluntad de excluir la idea del solo juramento e incorporar la promesa. Pero lo central en este es que estos, respecto de las autoridades que aquí se mencionan, que son las centrales, se puede hacer por videoconferencia, por vía remota, porque ese es el objetivo central de esta iniciativa. Gracias, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra y yo lo sometería a votación. Lo importante, ministro, en esto era precisamente tener la posibilidad de adecuar el máximo posible el tenor de los juramentos o promesas que se hacen en distintas instancias, y creo que se ha avanzado en ese sentido. Si les parece, colegas, lo sometemos a votación. En votación, entonces, secretario. Ya, señor presidente, entonces vamos votando artículo por artículo. ¿Sí? Ya. Presidente, si no hay discusión, votemos todos juntos. Es una sola votación por economía. Sí, sino... yo creo que no hay, tiene razón, senador Araya. Si no hay duda, pongamos los 4 artículos que impactan sobre esto con una misma votación. Sí, señor presidente, solo que el artículo 304 había una alternativa de redacción para que ustedes consideraran, y en el artículo 9 que propone el gobierno, la Secretaría también propone una cuestión, que es que esos juramentos que considera el artículo 9 también pueden hacerse por videoconferencia. Por eso digo... Presidente. Sí. A nosotros nos parece muy atingente la observación de la Secretaría respecto del artículo 9, ¿no? Esa de todas maneras, y respecto de la otra, la que modifica el artículo 304, no es indiferente. Nos parece bien la redacción propuesta por la Secretaría o la nuestra. Realmente no vemos ahí una dificultad. Adopten ustedes la que quieran. Pero en el artículo 9 es un agregado importante. Perfecto. Hagámoslo entonces 1 a 1 y salvamos para que quede el texto definitivo. Démosle 1 a 1, secretario. Sí, presidente, quería proponerle que votáramos el 300, el 301 y el 303. Ahí no había inconveniente. Ahí no hay problema. ¿Ya? En votación los 3. 301 y ya, 300, 301 y 303. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. Está. A favor. Senador Galilea, a favor. Ya. Senador Buenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación: 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobados los nuevos artículos 300, 301 y 303, las enmiendas que cada uno de ellos se propone. Ya, en el 304, presidente, senadoras y senadores, hay acuerdo, entiende la Secretaría, en que hay que establecer la posibilidad del juramento o promesa, sino que la única alternativa que se le ofrece es cómo se presta ese juramento o promesa. El gobierno propone: juráis o prometéis en el ejercicio de vuestro ministerio, guardaréis la Constitución y las leyes de la República. Hay una alternativa que propone la Secretaría que dice: juráis o prometéis cumplir en el ejercicio de vuestro cargo con lo que establece la Constitución política y las leyes de la República. Eso es lo único que entiende la Secretaría que habría que resolver de este artículo. Sí, gracias, Rodrigo. Yo me inclino por la alternativa que ha puesto la Secretaría. Creo que es más coherente con otras disposiciones. Y si les parece, colega,
pongamos en votación esa segunda redacción. Bien. Perfecto. Tomemos la Ya. votación. Se pone en votación entonces el 304 con el juramento alternativo. Senadora Vesperger, A favor. senador Araya, A favor. senador Galilea, A favor. senador Huenchumilla, A favor. presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo, aprobado el 304 en los términos ya indicados. Y el artículo 9, es el artículo que se agregaría al proyecto, que es el propuesto por el Ejecutivo, con la precisión de la Secretaría de que estos juramentos o promesas también se pueden hacer por videoconferencia. Perfecto. Pongámoslo en votación. Ya. Senadora Vesperger, A favor. senador Araya, Favor. senador Galilea, A favor. senador Huenchumilla, A favor. presidente. A favor. Ya. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo, aprobadas las disposiciones ya transcritas. Aprobado. Ya. Continuamos. Sí, vuelvo al anterior comparado, presidente. Un minuto. Ya. Compartir. Comparado. Ya, entonces dejamos atrás el artículo 471. Pasamos a mirar la enmienda que se hace en el título 14, referido del Código Orgánico de los Tribunales, que es la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Aquí hay enmiendas propuestas por el gobierno para el artículo 516. El artículo 516 dice lo siguiente: los tribunales de justicia mantendrán una cuenta corriente bancaria de depósito en la oficina del Banco del Estado del lugar en que funcionen o del más próximo al del asiento del tribunal, y del movimiento de ella deberá rendir cuenta anual a la Contraloría General de la República. Los pagos que deban hacer esos tribunales se efectuarán por medio de cheques girados contra esa cuenta, los que deberán llevar la firma del juez y del secretario o del administrador y el timbre del tribunal. Este inciso segundo se proponen enmiendas por parte del Ejecutivo. La primera es reemplazar la palabra de contra por de transferencia electrónica o contra. Y se agrega a continuación del punto y aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente expresión: la Corte Suprema establecerá mediante auto acordado los requisitos que deben cumplirse para la realización de la transferencia electrónica y la forma de garantizar el correcto uso de este mecanismo. Presidente, esa es la enmienda al artículo 516, inciso segundo, en los términos propuestos por el Ejecutivo. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, ministro. Presidente, esta indicación que se ha incorporado tiene que ver con una antigua inquietud, antiguo anhelo, promovido desde hace mucho rato por el propio Poder Judicial, que es no solo circunscribir la posibilidad de hacer los giros a través de cheques, sino que también a través de transferencia electrónica. La información que tenemos que ya han hecho incluso pilotos para poder avanzar en esta línea, pero no lo han podido instalar por la falta de facultades legales para hacerlo. Y en el propio informe que hace la Corte Suprema se califica esta como una medida positiva e imprescindible. Y el hecho de que se le otorgue a la Corte la facultad de regularla mediante autoacordado la hace más fácil para asegurar su perfeccionamiento hacia el futuro. De manera que nosotros creemos que esto es una innovación sencilla, pero muy clave y muy esperada por el Poder Judicial. Gracias, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, profesor. Este es un tema que también ha generado
una necesidad de que se haga por razones de seguridad. Nosotros por experiencia profesional hemos sabido que para hacer depósitos cuantiosos de pago de licitaciones u otros han tenido que hacerse contrataciones de empresas privadas para poder ir a efectuar esas transferencias a las cuentas corrientes de los tribunales y en consecuencia también por razones de seguridad en la transferencia de esos fondos. Esta petición también había sido promovida por distintas entidades para evitar la transferencia de dinero por vías públicas. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo, presidente? Démosle nomás. Sí, No hay problema. perfecto. Si estamos ok en votación, presidente, secretario. Ya, se pone en votación entonces la enmienda al artículo 516 en los términos ya indicados. Senadora Bensperger, A favor. senadora Araya, A favor. senador Galilea, A favor. senador Buenchumilla, A favor. presidente. A favor. Ya, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa y ninguno negativo. Presidente, la Secretaría le pide autorización para hacer un pequeño ajuste en la enmienda que se hace a la letra A, porque a nuestro juicio hay un problema de concordancia, pero eso lo puede arreglar la Secretaría conversando con el Ejecutivo. ¿Habría acuerdo para autorizar a la Secretaría en esa concordancia que se ha señalado? No Ya, hay problema, Rodrigo. Continuamos. ya, continuamos. Bien, pasamos a las enmiendas al artículo 7º, que introduce modificaciones a la ley 20.886, que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales. La primera enmienda que establece este artículo, el artículo 7º, recae en los literales E y F del artículo 2º. El artículo 2º de esta disposición establece una serie de principios en la tramitación de las causas regidas por la mencionada ley. Habla del principio de equivalencia funcional del soporte electrónico, letra B del principio de fidelidad, la letra C el principio de publicidad, la letra D el principio de buena fe, la letra E el principio de actualización de los sistemas, la letra F el principio de cooperación. En ambos principios ya mencionados, los últimos mencionados, el principio de actualización y el principio de cooperación, se dice lo siguiente, y van a recaer la enmienda del Ejecutivo. El principio de actualización de los sistemas informáticos. Los sistemas informáticos de tramitación del Poder Judicial deberán ser actualizados a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial con el objeto de permitir su correcto funcionamiento y la más fluida y expedita interconexión entre sí y con otras instituciones públicas. También habla de instituciones públicas en la letra F cuando se refiere al principio de cooperación. La propuesta del Ejecutivo es incluir no solo instituciones públicas, sino que también privadas. Esa Perfecto. es la enmienda. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, adelante. En este tema, como todos los expedientes en la actualidad se tramitan por vía electrónica y no material, a mí me tocó a través del CAM, por ejemplo, con la Corporación Administrativa, establecer una interconexión para que todos los procesos arbitrales se comunicaran con la Corte y se transfiriera la información, no solo de los expedientes, sino que de los oficios que se mandan por la Corte a través de esta interconexión. Esto se hace como una forma de permitir, ¿no es cierto?, la comunicación entre todas las personas que tienen una vinculación con los tribunales para traspasar esta información con enlaces dedicados que permiten tener una mucho mayor expedición y seguridad en el envío de la información. Perfecto. Se ofrece la palabra. Presidente, Sí, ministro.
Sí, si le parece, como este es uno de varios artículos que modifican los artículos respectivos respecto a la tramitación digital de los procedimientos judiciales, yo sugiero que nuestra subsecretaria Mónica Naranjo pueda dar una explicación de este y de los demás que siguen como una manera de explicar los cambios que se están proponiendo. ¿Qué le parece, presidente? Presidente, Perfecto, escuchémosla. quiero hacer una Sí. consulta previa, presidente. Sí, adelante, Pancho. No, una consulta muy acotada. Se habla de instituciones públicas o privadas. La pregunta, ¿no entran aquí en esta categoría las personas naturales? Pues solamente se habla de instituciones. Eso, presidente. Correcto. Escuchemos al Ejecutivo, Mica. Gracias, presidente. Aprovecho, en fondo parto respondiendo la pregunta del senador Buentumilla. La verdad es que en su momento, senador, nos planteamos precisamente el tema y se optó en el fondo solamente a hablar por instituciones porque precisamente para poder tener de fondo esta interconexión, obviamente, y cooperación en sistemas informáticos se requiere cierto grado de certeza. Y entendemos en ese sentido que las instituciones en el fondo pueden permitir mayor certeza precisamente porque van a contar con un correo institucional o con una oficina de parte, etcétera, lo que dificulta bastante más en el fondo en el caso de las personas naturales. Y de hecho eso es bastante coherente con las modificaciones que ya hemos hecho con anterioridad y que ha aprobado esta comisión, por ejemplo, en materia de Código de Procedimiento Civil, en Ley de Tribunales de Familia, en Código de Trabajo, en que en verdad la obligatoriedad respecto en el fondo del uso de los sistemas electrónicos siempre ha estado vinculado más bien a los abogados patrocinantes y no directamente con la parte, porque entendemos que en algún caso parte, que es el equivalente para estos efectos a persona natural, o podría serlo en el fondo, efectivamente puede generar algún grado de indefensión precisamente porque o no cuenta con correo electrónico o lo puede estar modificando, etcétera. Entonces se optó porque este principio en el fondo de colaboración y de actualización e interconexión fuese más bien con instituciones privadas, pensando precisamente en la certeza que se puede generar respecto a un correo que debiese ser institucional, porque se tiene que habilitar obviamente para estos efectos. Esa es la respuesta. Ahora, respecto a las restantes modificaciones que se proponen a la Ley de Tramitación Electrónica, efectivamente, como señaló el señor ministro, son 5 artículos los que se proponen modificar, y todos ellos en el fondo tienen por objeto adecuar la Ley de Tramitación Electrónica conforme precisamente a las modificaciones anteriores que han sido aprobadas por esta comisión, tanto principalmente al Código de Procedimiento Civil, a la Ley de Tribunales de Familia, Código del Trabajo, etcétera. El primer caso, en el fondo, es el artículo 2, que tal como señalaba ahí la Secretaría, dice relación con los principios de la Ley de Tramitación Electrónica y por lo tanto lo que se busca acá es hacer extensivos estos principios también a las instituciones privadas, particularmente los principios de actualización de los sistemas informáticos y de cooperación. Luego viene en fondo una modificación del artículo 6, que es relativa a la presentación de los documentos, y ahí en fondo se está dando la posibilidad también de que los documentos sean acompañados en forma electrónica, y haciendo por supuesto la salvedad respecto a los títulos ejecutivos que se mantienen en formato material, físico, digamos. Esto efectivamente también ha sido visto positivamente por el Poder Judicial porque entienden que hoy día tiene un importante en el fondo utilización de espacio obviamente por hacer la custodia de los documentos, que básicamente hoy día, si bien se permite obviamente el ingreso a los expedientes digitales en forma electrónica, luego se tiene que acompañar el soporte material físico probablemente tal del documento. Entonces obviamente eso obliga a que los tribunales mantengan la custodia de documentos, que por supuesto obviamente es un importante gasto en espacio físico. Luego el artículo 7 tiene precisamente por objeto el incorporar la posibilidad de patrocinio de poder electrónico, y por lo tanto estamos planteando en el fondo la posibilidad que, dado que ya se autorizó en los articulados anteriores, en la normativa anterior, la posibilidad de señalar que acá se va a otorgar mediante firma electrónica simple o firma electrónica avanzada, y en el caso que sea ante firma electrónica simple se tiene que ratificar ante el ministro de Fe del tribunal. Y ahí efectivamente hay que hacer un pequeño cambio porque nosotros originalmente teníamos el tema del secretario del tribunal y como ustedes ya saben, en los artículos anteriores que ya fueron aprobados, ya se hizo el cambio a ministro de Fe a petición precisamente de un tema que se levantó en su momento el Poder Judicial. En el artículo 8, originalmente nosotros estábamos incorporando una modificación, pero la verdad es que hay que dejarlo sin efecto porque precisamente lo que se buscaba con esa indicación era hacer extensiva la posibilidad de asignar un medio electrónico como forma de notificación a las partes, y como lo señalamos, esto solamente quedó regulado más bien para los abogados patrocinantes y los mandatarios judiciales, y por lo tanto
La idea del fondo ahí es rechazar las indicaciones que nosotros mismos habíamos planteado. Y finalmente el artículo 11, que se refiere a los oficios y comunicaciones, que en la misma sintonía del artículo 2 se está incorporando a las instituciones privadas que recuenten con los recursos técnicos para poder diligenciar obviamente este tipo de comunicaciones, llámese oficio y comunicaciones por medios electrónicos. Gracias, presidente. Gracias por la exposición. Se ofrece la palabra. Senador Buenchumilla, ¿quedó claro? Está sin micrófono, senador Buenchumilla. Perdón. No, sí, gracias, presidente. No, bien, la primera parte la entendí perfectamente, pero después la explicación me gustaría ir por parte, digamos, para que fuéramos votando por parte, porque no. Para entender bien de qué se trata. Perfecto. Si no hay más consultas, pongamos la votación, por partes en votación esta norma. Ya, se pone entonces en votación, presidente, el número 1 del artículo 7º. Senadora Ebensperger, A favor. senadora Araya, Favor. senador Galilea, A favor. senador Buenchumilla, A favor. presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el número 1 del artículo 7º. A favor. Vamos a la enmienda al artículo 6. El artículo 6 dice lo siguiente: presentación de documentos. Los documentos electrónicos se presentarán a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial o, en caso de requerirlo así las circunstancias, se acompañarán en el tribunal a través de la entrega de algún dispositivo de almacenamiento de datos electrónicos. El inciso 2 dice lo siguiente: los documentos cuyo formato original no sea electrónico podrán presentarse materialmente en el tribunal y quedarán bajo la custodia del funcionario o ministro de fe correspondiente. No obstante, los títulos ejecutivos cuyo formato original no sea electrónico deberán presentarse materialmente en el tribunal y quedarán bajo la custodia del funcionario o ministro de fe correspondiente bajo apercibimiento de tener por no iniciada la ejecución. Respecto de este segundo inciso del artículo 6, el Ejecutivo propone cambiar la frase podrán presentarse por se presentarán de forma electrónica, salvo en caso que la parte contraria formule objeción. En este caso, los documentos deberán presentarse. Y también sustituye la expresión no obstante por con todo. Quedaría así el inciso: los documentos cuyo formato original no sea electrónico se presentarán de forma electrónica, salvo en caso que la parte contraria formule objeción. En este caso, los documentos deberán presentarse materialmente en el tribunal y quedarán bajo la custodia del funcionario o ministro de fe correspondiente. Con todo, los títulos ejecutivos cuyo formato original no sea electrónico deberán presentarse materialmente en el tribunal y quedarán bajo custodia del funcionario o ministro de fe correspondiente bajo apercibimiento de tener por no iniciada la ejecución. Esas son las enmiendas al inciso 2 del artículo 6 de la mencionada ley. Perfecto, se ofrece la palabra. Presidente, una consulta. Adelante, Pancho. Nosotros, paralelamente, estamos tramitando un proyecto de ley sobre firma electrónica, que hemos tenido sesiones estos días. Entonces quería preguntar al ministro si cómo juega esta innovación que él está presentando, la número 2, con el proyecto que tramita el Ministerio de Economía respecto a la firma electrónica. No sé si está al tanto del detalle, naturalmente, no sé, una cosa de detalle, pero no sé si conoce que paralelamente estamos tramitando este proyecto, si conoce cómo juega esto, posiblemente. Le damos la palabra al ministro y tal vez don Héctor Meri puede ayudarnos también porque él hizo una intervención en ese proyecto haciendo referencia al conjunto de proyectos que influyen sobre firma electrónica o modificación del sistema notarial y otros aspectos. Ministro, a quien usted disponga del Ejecutivo.
Sí, presidente, efectivamente, creo que como ha estado trabajando este tema con ustedes, Héctor Neri, le diría, si le puede ofrecer la palabra a él, entendiendo que en todo caso estamos hablando aquí de tramitación electrónica, más que de firma electrónica para la inquietud central del senador Buenchumilla. Pero si le parece, Héctor Neri puede hacerse cargo de esta inquietud. Perfecto. Héctor, adelante. Muchas gracias, presidente. Un saludo atento a usted, a todos los señores senadores y senadoras y a todos los invitados a esta comisión. Como hemos tenido oportunidad de explicarlo tanto en este proyecto la semana pasada como en el proyecto de firma electrónica, aquí hay tres órdenes regulatorios que, lejos de superponerse o contradecirse, son simultáneos. Primero, el que se trata de la tramitación de este proyecto, que son las reformas procesales COVID y la idea matriz que la preside, que es evitar la concurrencia de personas a los tribunales en tiempos de catástrofe sanitaria y por lo tanto valernos de los medios electrónicos que permitan conseguir ese objetivo. Segundo, firma electrónica que se dice en relación con otras ideas matrices que son el proyecto que provino y que llegó a esta comisión desde la Comisión de Economía. Y tercero, el proyecto que reforma el sistema notarial y registral que está en segundo trámite en esta misma comisión. Quiero agregar particularmente en un cuarto estatuto legal que es el que incide en esta reforma concreta, que es la tramitación electrónica. Tramitación electrónica que se encuentra vigente hace varios años, que fue la consecuencia de un proyecto de ley que tuvo su origen en la iniciativa, en la moción de los senadores entonces Larraín, Espina y el senador Araya y Urresti. Por lo tanto, toda esta, que es la Comisión de Constitución anterior a 2018, 2014-2018, ese proyecto que justamente provino luego de escuchar a la Corte Suprema y la necesidad de incorporar plataformas tecnológicas para la tramitación, permitió entonces el hecho de poder incorporar mecanismos electrónicos y prescindir en definitiva, de la idea del expediente en formato papel y con costura y aguja, como algunos conocimos por mucho tiempo y que se prestaba para extravíos de documentos. Este es un soporte electrónico que guarda, y la reforma que aquí se propone guarda total coherencia con las ideas que pertenecen a ese estatuto legal de la ley de tramitación electrónica y no contradice, a juicio nuestro, lo que esta comisión ha examinado en términos de firma electrónica, que es otro concepto, y las ideas que se discutirán oportunamente en la reforma al sistema notarial y registral. Creemos que esta es una reforma que se inscribe en el contexto de una ley que se encuentra aprobada, se encuentra vigente y que recibe aplicación cotidiana por parte de los tribunales de justicia sin que hasta ahora se generen tropiezos ni incertidumbres respecto de su marcha. No sé si la respuesta satisface a la comisión. Quisiera someter y estoy dispuesto a contestar más en lo que se estime pertinente. Se ofrece la palabra, creo que ha sido bien ilustrativo lo que dice el Ejecutivo a través de Héctor. No sé si hay alguna otra consulta, colegas. Presidente, cuando estábamos hablando de documentos, aquí estaba pensando en los pagarés, que fue lo que vimos en la sesión pasada en esta misma comisión. Ese era mi aspecto puntual, porque esto habla de los documentos. Y en el otro estábamos tratando justamente el tema de los pagarés. A eso iba, digamos. Perfecto. Si se puede precisar sobre eso, Héctor, para efectos de... Sí, señor presidente. A ver, dos consideraciones. Primero, esto es el modo de acompañar los documentos o pagarés o títulos al juicio. No se refiere este proyecto a la materialidad del pagaré o a la firma que en él se suscribe, porque entendemos que eso es una materia que pertenece al proyecto de ley sobre documento electrónico. No está acá, sino aquí se refiere solamente a la ritualidad o al modo de adjuntarlos o aparejarlos al proceso en el cual se fundamenta una ejecución.
a la pregunta del senador Buenchumilla, la respuesta que proporcionamos es esa. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Ministra Piñeiro. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros, como ya lo hemos hecho presente en anteriores reformas de este proyecto, nos preocupa el tema de la obligatoriedad de tramitar de esta única forma, por lo que hemos advertido durante estos meses en el trabajo habitual de tribunales, en donde no todos tienen el acceso tecnológico para realizar de esta forma las presentaciones. Más allá de las dificultades que pueda significar la veracidad o la verosimilitud de la documentación. Así es que nuestra propuesta va por mantener la facultatividad de la entrega de la documentación y no transformarla, porque esto se trata de una norma permanente y no transitoria, y no transformarla en una obligatoriedad, puesto que esto puede significar, en definitiva, más allá de favorecer el acceso a la justicia, es impedirlo. Porque no tendría la posibilidad la parte de poder presentarlo directamente en el tribunal, solamente por esta vía. Así que quisiéramos que se pudiera considerar esta situación en relación a la advertencia que hemos señalado ya en varias ocasiones sobre la brecha tecnológica que existe. Gracias, señor presidente. Perfecto, se ofrece la palabra. Presidente. Adelante, ministro. Mónica Naranjo, si le parece. Sí. Presidente, sobre este punto, plantear en el fondo que hoy día efectivamente para el ingreso de cualquier tipo de documentación, etcétera, existe la oficina judicial virtual que de alguna forma exige en el fondo del mecanismos básicos desde la clave en el fondo para poder acceder a la oficina judicial virtual que maneja el Poder Judicial, hasta por supuesto internet para el envío de los documentos. En algunos casos efectivamente se tienen que escanear, de hecho hoy día los documentos se escanean, lo que ocurre es que además se tienen que acompañar en fondo físicamente al tribunal. Entonces, en ese sentido nosotros entendemos que esto nos generaría una indefensión o de alguna forma generaría una falta de acceso a la justicia, pues esto ya es algo que ocurre. De hecho, tomando un poco lo que planteó la misma Corte Suprema, que ellos ven con buenos ojos esta propuesta, señalan que esto tendría el potencial de permitir simplificar la gestión documental en los tribunales, evitando la custodia innecesaria de papeles, sin afectar los derechos de las partes ni alterar la naturaleza de los documentos, por lo que parece como acertado que la regla general sea que todo registro que manejan tanto los tribunales como la Corporación Administrativa del Poder Judicial tenga carácter electrónico, incluyendo los contables, dejando a la ley la especificación de aquellos que deban registrarse físicamente. Por lo demás, obviamente, también hacemos la salvedad, y así se ha mantenido, respecto a los títulos ejecutivos, respecto a los cuales efectivamente se tienen que seguir acompañando en forma material. Y finalmente, en el caso de aquella parte que considere que se ve afectada de alguna forma, siempre existe la posibilidad de solicitar, obviamente, llevar a cabo, formular la objeción respectiva, y por lo tanto, en ese caso, tendrán que acompañarse de todas maneras los documentos materiales al tribunal. Gracias, presidente. Gracias, Mónica. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, adelante, Cristian. Bueno, la experiencia que a nosotros a mí me ha tocado vivir a propósito de esto, es un costo muy grande el tener hoy custodia física de documentos, porque eso importa, ¿no es cierto?, un manejo de un bodegaje y espacio físico a través de los tribunales, que en definitiva ameritaría que se adoptaran soluciones para que en los casos en que se dé ese impedimento se provea de los medios electrónicos a la gente para que haga uso de esa iniciativa, eliminando la brecha digital. Hoy, además, la experiencia indica que los abogados, que son los encargados de presentar esos documentos, por regla general ya disponen del manejo de las tecnologías para poder acompañar esos antecedentes, y en consecuencia la brecha digital en los abogados no existiría para cumplir con esa normativa, y los casos en que las personas tramitan sin la asistencia de abogados son muy escasos en la actualidad. Perfecto, gracias, profesor. Se ofrece la palabra. María Soledad.
Muy cortito, solamente propongo que se mantenga en facultativo, no que se elimine ninguna de las dos alternativas. Y lo segundo es que en materia de familia, la regla general es que concurran sin abogado. Gracias. Gracias, ministra. Me preocupa ese último comentario que se hace, que en familia generalmente concurren sin abogado. Eso cambia un poco el diseño de cómo se ha planteado esta norma. El Ejecutivo, y procedemos a la votación, porque se ha hecho una propuesta que sea facultativo y esta referencia a la jurisdicción de menores. Señor ministro, o Mónica, sí, quien corresponda. Ministro, efectivamente, presidente, efectivamente, sí, hay algunas, en el fondo, circunstancias en familia en que comparecen personalmente las partes, pero de todas maneras nosotros entendemos que esto efectivamente, entendiendo que hoy día tenemos una restricción sanitaria importante respecto al fondo que las personas no concurran a tribunales, entendemos que se facilita bastante la posibilidad de poder acompañar los documentos electrónicamente. Gracias, presidente. Estimados colegas, si no hay más preguntas sobre esto, lo pondremos en votación. Señor secretario. Bien, entonces el presidente pone en votación el número 2 del artículo 7º, que modifica el artículo 6º en los términos que ya se ha explicado. Senadora Bensperger. A favor, entendiendo que nadie queda en indefensión porque está permanente la objeción de la contraria. Senador Araya. Favor. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Galilea, a favor. Senador Buenchumilla. A favor. Buenchumilla, a favor. Presidente. Voy a votar a favor, pero con las prevenciones que se ha hecho para que esta norma en definitiva no signifique indefensión en materia de la tramitación. Voto a favor. Bien, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el número 2 del artículo 7º. Aprobado, continuamos. Bien, vamos a la modificación del artículo 7º. El artículo 7º dice lo siguiente, el vigente, leo en la primera columna: patrocinio y poder electrónico. El patrocinio por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión podrá constituirse mediante firma electrónica avanzada. El mandato judicial podrá constituirse mediante la firma electrónica avanzada del mandante. En consecuencia, para obrar como mandatario judicial se considerará poder suficiente el constituido mediante declaración escrita del mandante suscrito con firma electrónica avanzada, sin que se requiera una comparecencia personal para autorizar su representación judicial. La constatación de la calidad de abogado habilitado la hará el tribunal a través de su registro. Respecto de esta disposición, el Ejecutivo, a través de diversas letras, propone enmiendas. La primera, para modificar el inciso primero en el siguiente sentido. Agregar a continuación de la palabra electrónica la frase simple o, y agregar a continuación del punto y aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: si el patrocinio se otorgare por firma electrónica simple, deberá ratificarse ante el secretario del tribunal vía remota por videoconferencia. Si se aprueba esta primera enmienda que propone el Ejecutivo, el artículo quedaría así: patrocinio y poder electrónico. El patrocinio por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión podrá constituirse mediante firma electrónica, mediante firma simple o electrónica avanzada. Si el patrocinio se otorgare por firma electrónica simple, deberá ratificarse ante el secretario del tribunal vía remota por videoconferencia. Esa es la primera enmienda al artículo 7. Debiéramos entender ahí que si es firma electrónica avanzada no deberá ser ratificado, de acuerdo a la propia lectura del texto. Ofrezco la palabra al Ejecutivo, en primer lugar. Presidente. Sí, adelante, Mónica.
Solo en el fondo complementar con la Secretaría, bueno, lo que usted plantea efectivamente es cierto, en el caso de que sea firma electrónica avanzada no requeriría obviamente esta ratificación, que por lo demás en el fondo tenemos que señalar que al igual como se ha hecho en los artículos anteriores relativos en el fondo a los otros cuerpos normativos cuando hemos visto el otorgamiento, patrocinio y poder, se modificó, eso sí, el concepto secretario por ministro de fe. Porque entendemos que de partida en los tribunales reformados no existe secretario, entonces para que en el fondo se pueda hacer esa modificación y se pueda considerar esa corrección al momento de votarla. Gracias, presidente. Gracias, Mónica. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, adelante, profesor. Este es un buen artículo porque incentiva el uso de la firma electrónica avanzada y aclara que en este caso no es necesario la ratificación ante el secretario del tribunal, eliminando un trámite que no debería ser la regla general, en particular en los tribunales reformados en que no existe el ministro de fe. Gracias, profesor. Se ofrece la palabra. Si no hay otras intervenciones, lo pondríamos en votación. Señor secretario, con las modificaciones, precisiones que ha hecho el Ejecutivo, votaríamos ese texto. Ya. Se pone en votación entonces la letra A del número 3, que modifica el inciso primero del artículo 7º. Senadora Bensperger. A favor. Senadora Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Ya. El resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la letra A del número 3. Vamos a la letra B. Ya. Letra B. Letra B. Recae en el inciso segundo. Propone 2 enmiendas a este inciso segundo. Dice así. El inciso segundo, el mandato judicial podrá constituirse mediante la firma electrónica avanzada del mandante. En consecuencia, para obrar como mandatario judicial se considerará poder suficiente el constituido mediante declaración escrita del mandante suscrita con firma electrónica avanzada sin que requiera su comparecencia personal para autorizar su representación judicial. Se agrega a la expresión avanzada, se antepone a la expresión avanzada o simple, quedaría la firma electrónica simple o avanzada, y se agrega la siguiente oración. Si el mandato se otorgare por firma electrónica simple, deberá ratificarse por el mandante y el mandatario de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior. Letra B. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra al Ejecutivo? Creo que está todo Mónica. dicho en la discusión anterior, presidente. Sí. Perfecto. Entonces, en votación. Votación letra B del artículo 3. Senadora Bensperger. A favor. Senadora Araya. A favor. Senador Galilea. Senador A favor. Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo, presidente. Aprobado. Pasamos al siguiente. Ya, recae en el artículo 8. Dice, otras formas de notificación. Cualquiera de las partes o intervinientes podrá proponer para sí una forma de notificación electrónica, la que el tribunal podrá aceptar aun cuando la ley disponga que la notificación debe realizarse por cédula si, en su opinión, resultare suficientemente eficaz y no causar indefensión. Esta forma de notificación será válida para todo el proceso. El Ejecutivo había propuesto en la aprobación en general introducir 3 enmiendas a este artículo. Cambiaba la idea de la facultad por una obligación, deberá, incorporaba una nueva frase a continuación de la expresión notificación electrónica, bajo apercibimiento de serles notificadas por el Estado diario todas las resoluciones que dicten en lo sucesivo en el proceso, y reemplazaba la frase la que el tribunal podrá aceptar por la expresión
podrá el tribunal aceptar esta forma de notificación. Respecto de este número del proyecto ejecutivo, se han presentado las indicaciones 68 y 69, la 68 del senador Bianchi y tanto la del Ejecutivo, el Presidente de la República, para eliminar este número 4, Presidente. Presidente. Sí, adelante, ministro. Mónica. Presidente, solo para explicar en el fondo la indicación del Ejecutivo, que tal como decía la Secretaría es concordante con la indicación presentada por el senador Bianchi. Ocurre lo siguiente: nosotros originalmente este proyecto, al intervenir, al plantear en fondo una posibilidad de modificación a la ley de tramitación electrónica, estábamos planteando en el fondo que esta forma de notificación mediante medio de notificación electrónica fuese extensivo a las partes en general. Pero precisamente en el fondo, a raíz de una de las primeras intervenciones de la ministra Piñeiro, en que ella planteó que solicitarle a la parte un medio de notificación electrónica podía generar algún grado de indefensión, es que se modificaron todas las normas relativas, tanto en el CPC, en el Código del Trabajo, en la Ley de Tribunales de Familia, etcétera, haciendo la obligación solamente respecto a los abogados patrocinantes y mandatarios judiciales. Y por lo tanto, en ese sentido, no es necesario modificar la Ley de Tramitación Electrónica, que ya lo contemplaba de esa forma. Por lo tanto, la indicación del Ejecutivo, que insisto es la misma que plantea el senador Bianchi, finalmente es para eliminar la indicación que habíamos presentado nosotros originalmente, de forma tal de hacerlo coherente con lo que también ya ha sido aprobado por esta comisión y efectivamente evitar alguna posibilidad de indefensión para la parte, como lo planteó la ministra Piñeiro al inicio de la discusión de este proyecto. Gracias, Mónica. Si estamos así, con esta aclaración, yo creo que deberíamos proceder a votar el texto con las modificaciones que se ha propuesto por parte de la Secretaría. Presidente, la comisión debería pronunciarse sobre las indicaciones 68 y 69 que proponen la supresión. Si se aprueban esas indicaciones, decae el número 4 de este artículo 7º. Tiene toda la razón. Pongamos entonces en votación la indicación 68 y 69 que están ahí en el texto. Ya. Senadora Vesperger. A favor. O sea, en contra de que... A favor de que... Se suprima. Se suprima, eso. Exacto. Se están votando las indicaciones 68 y 69, entonces, por lo tanto, se suprimiría este artículo. Así es. Ya. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. A favor de las indicaciones. Y presidente. A favor. Resultado de la votación: 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobadas las indicaciones 68 y 69. Aprobadas las indicaciones. Ya. Continuamos. Vamos a la enmienda número 5 del artículo 7º, que recae en el artículo 11 de la ley que estamos examinando. El artículo 11 dice lo siguiente: oficios y comunicaciones judiciales. Los oficios y comunicaciones judiciales que se verifiquen desde o hacia instituciones públicas nacionales que cuenten con los recursos técnicos necesarios se diligenciarán a través de medios electrónicos. Los oficios y comunicaciones judiciales que se verifiquen desde hacia las instituciones públicas nacionales que carezcan de los recursos técnicos necesarios se diligenciarán a través de medios de comunicación idóneo más eficaz que disponga esta institución pública. La propuesta del texto del Ejecutivo es para agregar en el inciso primero y segundo del artículo 11, a continuación de la frase instituciones públicas, la expresión o privadas. ¿Se ofrece la palabra? En votación. En votación el número 5, enmienda al artículo 11. Senadora Vesperger. A favor. Senadora Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación: 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la enmienda al número 5. Presidente, después había una enmienda a la ley 19.496 que establece normas sobre protección
de los derechos de los consumidores. Y el Ejecutivo, estoy moviendo el comparado para que ustedes lo vean, ha retirado una enmienda para suprimir el inciso cuarto del artículo 51 de la ley 19.496. El Ejecutivo retiró esa enmienda, por lo tanto, no se consideraría el artículo octavo. ¿Bien? Perfecto. Bien. Tenemos que pasar ahora al estudio de las enmiendas a la ley 18.287 que establece procedimientos ante los juzgados de policía local. Respecto de las enmiendas que vamos a ver a continuación, hago presente a su señoría que el Ejecutivo va a presentar enmiendas tanto al artículo 3º como al artículo 7º de este proyecto. Como el artículo 3º sería un nuevo artículo que se incorporaría, una nueva enmienda que incorporaría el artículo 9º, la Secretaría, salvo según mejor parecer del Ejecutivo, sería bueno que estudiáramos en primer lugar esa enmienda al artículo 3º que se propone como modificación a la ley 18.287. No sé si les parece eso, señoría. Sí, perfecto. Es una mejor sugerencia. Partamos por ello. Ya. Voy a compartir ese documento que nos ha hecho llegar el gobierno. Un minuto. Ya. Aquí se está viendo el nuevo artículo 3º que propone el gobierno. Entiende la Secretaría que lo nuevo que se agrega a este artículo es lo que aparece al final, destacado en color azul. El artículo 3º dice lo siguiente: los carabineros, inspectores fiscales o municipales que sorprendan infracciones, contravenciones o faltas que sean de competencia de los jueces de policía local deberán denunciarlas al juzgado competente y citar al infractor para que comparezca a la audiencia más próxima, indicando día y hora bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía. Con todo, las infracciones o contravenciones a las normas de tránsito por detenciones o estacionamiento en lugares prohibidos que se cometan a menos de 100 metros de la entrada de postas de primeros auxilios y hospitales solo podrán ser denunciadas por carabineros. Asimismo, las contravenciones al artículo 113, inciso primero, y 114, inciso primero, de la ley de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres serán denunciadas exclusivamente por carabineros en la forma que señala dicha ley. Tratándose de la infracción a la prohibición establecida en el inciso primero del artículo 114 del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Justicia de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.290, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 bis de la presente ley. Las citaciones serán por escrito, entregando el respectivo documento al infractor que se encontrare presente. Si no lo estuviere, se le dejará en un lugar visible de su domicilio. Una copia de la citación deberá acompañarse a la denuncia con indicación de la forma en que se puso en conocimiento el infractor. Tratándose de una infracción a las normas de tránsito de transporte terrestre, si el infractor no se encontrare presente, la citación se dejará en el vehículo sin adherirla. Si el denunciado no compareciera, el juez le citará por carta certificada que dirigirá al domicilio que tenga anotado en el registro de vehículos motorizados, en el registro nacional de servicios de transporte de pasajeros o en otro registro que lleva el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. De la misma forma se procederá cuando la citación no hubiera sido dejada en el vehículo por encontrarse este en movimiento. El último domicilio que el propietario de un vehículo inscrito estuviera anotado en el registro de valores motorizados será el lugar hábil para dirigirle la correspondiente carta certificada, entendiéndose practicada la diligencia cuando sea entregada en dicho domicilio. En caso de infracciones o contravenciones en una norma de tránsito cometidas por un pasajero o un peatón en el contexto del uso del transporte público de pasajeros, los denunciantes señalados en el inciso primero podrán solicitar que se cite al infractor para que concurra a la audiencia respectiva, informando de ello al juez de la forma más expedita posible. Para tal efecto, el último domicilio que el pasajero o peatón hubiera registrado o informado por medios legales al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones o al Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación será lugar hábil para dirigirle la correspondiente notificación o citación.
Los denunciantes, a que se refiere el inciso primero, los funcionarios del juzgado debidamente autorizados por el juez tendrán acceso, sin cargo alguno, a la información del domicilio contenida en los registros mencionados. El uso indebido de estos datos por los funcionarios facultados para requerirlos generará responsabilidades que establece la ley. Esta información podrá ser solicitada por cualquier medio, sea escrito, oral, computacional o electrónico, que se estime más conveniente y expedito, al organismo que tenga a su cargo el respectivo registro. Dicho organismo estará obligado a proporcionarla de inmediato usando el medio más fácil y rápido para ello, sin perjuicio de remitir con posterioridad el certificado correspondiente al requerente. En caso que la información sea pedida por el tribunal, el secretario dejará testimonio en el proceso de la fecha y forma en que se requirió ese informe, y si la respuesta es oral, señalará además su fecha de recepción, la individualización de la persona que la emitió y su tenor. Si la información hubiere sido recabada por los denunciantes señalados en el inciso primero, deberá adjuntarse el documento con que hagan llegar la denuncia al tribunal. Aquí viene lo nuevo. Los oficios que dirija un juzgado de policía local a una institución pública o privada requiriendo información relativa a una causa en actual tramitación por medios electrónicos si los tuviere, caso en el cual la institución deberá contestar de la misma forma. Lo anterior sin perjuicio de los convenios de interconexión de información que pudieran existir entre juzgados de policía local y la institución respectiva. Eso, señor presidente, respecto del artículo 3. Es un precepto que no estaba considerado originalmente, una enmienda que no estaba considerada originalmente en este proyecto. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra al Ejecutivo? Presidente, efectivamente, esta indicación asume una propuesta que en su momento hicieron un grupo de senadores respecto de modificar este artículo 3. El texto que ha leído el secretario de la comisión corresponde a un texto vigente, al cual se le agrega este inciso final, en donde la modificación que hace el Ejecutivo es que, como no todos los juzgados de policía local tienen los medios electrónicos que les permitirían hacer esta tramitación por esta vía, es que se deja abierto a que esto pueda hacerse en aquellos tribunales que tengan disposición de medios electrónicos. La disposición original de los senadores decía deberá. Lo que aquí se ha planteado es que podrán. Por eso se dice los oficios que un juzgado de policía local dirija a una institución pública o privada podrán enviarse por medio electrónico si los tuviere. La disposición original de los senadores decía deberá. Aquí se ha hecho esa corrección y en el artículo siguiente se hacen las adecuaciones correspondientes para hacer viable esta modificación que se introduce en este artículo 3. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Estamos estimados sobre la orden del día. Yo creo que estamos en condiciones de votar, si es que no hay mayor discusión, esta norma para poder cerrar aquí la sesión de hoy día y seguir avanzando con el articulado. Si les parece, colega, lo ponemos en votación, señor secretario. Bien, el presidente pone en votación la modificación al artículo 3 de la ley de policía local en los términos ya indicados. Senadora Ebesperger. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Garilea. A favor. Senador Guanchumilla. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la enmienda al artículo 3 ya indicado. Perfecto. Estimados colegas, estamos en la orden del día. Yo tengo que presidir la Comisión de Medio Ambiente en un par de minutos más, por eso resulta imposible poder seguir tramitando, salvo que los colegas pudieran alguien asumir la presidencia y seguir avanzando. Nosotros no hemos tenido discusión, digamos, hemos estado votando unánimemente varios de estos proyectos. Yo quiero seguir avanzando, es un compromiso despachar este proyecto. Les explicaba también que tenemos una situación fáctica y por favor informar a sus comités porque nos están impidiendo sesionar mañana y pasado en comisión por la doble jornada de sala, y al menos el propósito es seguir avanzando. Si
yo tengo que retirarme tengo que presidir la otra comisión. Si la comisión aprueba prorrogar y Francisco o Pedro asumen la presidencia, yo no tendría inconveniente, colegas, teniendo en consideración que estos son proyectos de adecuación, que hemos avanzado, no tenemos una confrontación ideológica, digamos, de discusiones, más bien de adecuación de cada uno de los artículos. Presidente, Presidente, yo lamentablemente tengo que retirarme también, así que lo siento, no puedo continuar, digamos, tengo otro compromiso. Presidente, yo también tengo otra comisión, y lo otro respecto a la sesión en paralelo, quiero contarle que el comité del PPD ayer tomó la decisión de que se iba a oponer a que sesionen las comisiones en paralelo, dada la tabla que vamos a tener en sala en las mañanas. Pues mañana hay garantías de la niñez en la mañana, entonces es imposible que uno esté en comisión y salga la discusión, y lo mismo va a ocurrir el día miércoles y jueves. Presidente. Si pudiera haber forma de resolver esto, porque estamos muy al final del camino y sería deseable poder despachar este proyecto por la comisión esta semana. Yo sé que esa es la voluntad. Vamos a buscarla. Que podamos tener, yo creo que una sesión larga pudiese ser suficiente para lograr ese objetivo. Están buscando eso, ministro Pancho, perdón. Mire, en la mañana temprana tuvimos una sesión en otra comisión y conversábamos con los senadores de por qué no podría la mesa y los comités reordenar el tema de las sesiones, porque decíamos que perfectamente la sala podría sesionar de 12 a 14 horas, suspendemos una hora y reanudamos a las 15 hasta las 9, 10 de la noche, hasta que terminemos, y podemos sesionar las comisiones entonces de 8:30, 8 de la mañana a 12 del día. Y de esa manera compatibilizamos ambas cosas, pero colocar sesión a las 10 de la mañana no nos parece. Entonces yo creo que hay que pedir a las comités y a la mesa que reordene los horarios para que en la mañana podamos sesionar las comisiones con todos los proyectos que tenemos pendientes. Y entonces la sala comienza un poco más tarde y nos podemos alargar en la noche en lo que sea necesario. Colega, insistiremos eso. Yo le pediría que a cada una de las bancadas podemos hacerlo. A mí no me gusta funcionar en paralelo porque no estás bien ni en una comisión ni en la otra y puedes eventualmente quedarse en una votación en alguna de ellas. También, ministro, más allá de alargar este debate, creo que estamos todos en ese predicamento, es buscar también con los distintos comités una fórmula como la que la plantea Francisco y tener la mejor voluntad. Con la Secretaría también conversaremos para ver de qué manera sacamos adelante esto. Yo creo que con una sesión larga podemos tener esto. Podemos fijar una de trasnoche también en estos días calurosos de verano para que quienes tienen insomnio. La senadora Ebensberger está en un lugar muy adecuado al aire libre. Yo creo que le vamos a pedir, y junto al profesor Maturana, creo que son los que están en espacios abiertos, más frescos. Veo, presidente, de la presidencia para esa finalidad. A ver si podemos hacer. Creo que la fórmula que plantea el senador Buenchumilla es una muy buena fórmula que nos permitiría lograr objetivos tanto de la comisión como de sala. Sí. Rodrigo, pensar en el. Perdona, Galilea. Rodrigo Pineda, veamos alguna fórmula. Yo creo que lo ideal es poner pensemos que no va a haber acuerdo para funcionar en paralelo, porque además eso es una mala técnica, porque siempre estamos faltando o tenemos que suspender. Veamos de qué manera podríamos tal vez buscar un espacio en lo que resta de la semana de una jornada de unas 3 horas y media que nos permita sacar esto. Ya con ritmo siempre es más fácil votarlo. Pongámonos de acuerdo ahí con Rodrigo Pineda, también el Ejecutivo, que nos ayude en disponibilidad y notificar a todos los integrantes, obviamente todo el equipo de profesores, magistrados y colegas abogados, profesores que han estado acá, están cordialmente invitados, pero vamos a tratar de adecuarlo, que no queda otra que hacer eso. Entonces, Rodrigo Pineda, el equipo del Ministerio de Justicia y con la presidencia, mandatarnos para tratar de despachar este proyecto. Yo creo que también corresponde para el Poder Judicial, para el funcionamiento y lo que hemos avanzado, poder hacerlo. Estimados colegas, estamos en la orden del día y que Luz Eliana Ebensberger nos diga dónde está porque se ve muy fresco su jardín o su terraza. Vale.
Gracias, colega. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Hasta luego, gracias. Chao. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, Soledad. Chao, Luz, Felipe y Hugo y los que van quedando ahí en la pantalla.